Estamos en vísperas de Día de Muertos y el día de hoy vamos a hablar de esos políticos que ya no están, que quizá no perdieron la vida, pero sí perdieron la luz pública. Hoy vamos a hablar de un personaje controversial que decían que se bañaba en sangre de león como ritual para que la cuidaran de sus enemigos políticos y protegieran su carrera política. De alguien que el mismo comediante norteño dijo que cuando fue su piloto le metió los pies en la boca. De alguien que estuvo a punto de quedarse con el poder vitalicio del sindicato más grande de Latinoamérica, pero que el mismo tino político le jugó una broma y le pasó lo que a la quina con su ex líder Carlos Salinas de Gortari. Hoy vamos a hablar del Baster Gordillo. El Baster Gordillo Morales. Ella nació en Comitán, Chiapas, por ahí del 6 de febrero de 1945. Ella también es conocida como La Maestra, porque justamente era su profesión antes de dedicarse a la política sindical mexicana. Ella fue una líder del CENTE desde 1989 hasta el 2013. Ella era la máxima líder que se enquistó justamente en el periodo de ¿Quién crees, Eddie? De Carlos Salinas de Gortari. Y aquí es donde la historia se pone muy interesante en el aspecto político. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos en el episodio anterior cómo Carlos Salinas de Gortari se había enfrentado a una batalla electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas, quien había salido del PRI y tenía el respaldo de varias organizaciones, entre ellos sindicatos? Pues el CENTE es uno de ellos. Quien dirigía en aquel entonces, por ahí del 88, era Jongitud Barrios. Ese líder sindical era el que se encargaba de mantener al gremio de los maestros a raya y que cometió el error político de hacer un cálculo no tan certero y apoyar la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Esto jamás lo iba a permitir Carlos Salinas de Gortari y se lo cobró como a la quina. Manuel Bartlett, otra vez el mismo de la caída del sistema, en ese tiempo secretario de Educación, habría de ser el personaje que personalmente hablaría con Carlos Jongitud Barrios para que visitara Los Pinos el día 23 de abril del 89 a las 11 de la mañana para decirle que ya era su momento de renunciar al sindicato por el bien del gremio. Es decir, o te vas o te hacemos lo mismo que Hernández Galicia. Hernández Galicia le llegaron 200 bazucas a su casa el día que lo denunciaron por no apoyar a Carlos Salinas de Gortari con el sindicato petrolero de Pemex, que ahí se enquistaría ni más ni menos que Carlos Romero de Champs. Al final de cuentas todo está conectado a Salinas de Gortari. ¡Hijo del diablo! Justamente fue Manuel Camacho Solís, el mentor de Marcelo Ebrard, quien le daría la noticia al Baster Gordillo que ella se convertiría en la sucesora de este sujeto y desde entonces se quedaría en el poder hasta el 2013, acumulando no nada más un cúmulo de gremio de asociados al gremio impresionante, sino que también creó hasta su propio partido, pero de eso vamos a hablar enseguida. Ella tenía aliados y enemigos. Principalmente ya dijimos que Carlos Salinas de Gortari, porque se enquista en ese sexenio, él la vuelve prácticamente, le da su respaldo para ser la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y justamente, adivinen a quién conoció ahí. A Marcelo Ebrard Casaubon. Esto se va a poner feo. Marcelo Ebrard sería alguien que se conoció con ella cuando trabajaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores y de ahí empezaron a entablar una relación política que les daría para ser buenos amigos de ahí en adelante, ¿no? También tuvo otro aliado que ya no aparece en el medio político ni aparecerá, si es que lo hace, qué miedo. Rafael Moreno Valle, aquel exgobernador de Puebla que se derrumbó en un helicóptero junto con su esposa, que también era una gobernadora electa de Puebla. Bueno, él fue su aliado. Él durante su paso como diputado, senador y gobernador de Puebla, Moreno Valle fue uno de los políticos más cercanos a la maestra. Pero la maestra también tenía muchos enemigos como todo líder sindical. Uno de ellos es ni más ni menos Miguel Ángel Yunes, aquel que hace unas semanas fue el que hizo la diferencia para que se pudiera pasar una reforma controversial en el Senado, porque curiosamente pues ahí les perdonaron ciertos pecadillos a favor de que votaran pues por Morena. Cómo las cosas cambian con el tiempo, ¿no? Ellos rompieron todas las relaciones porque Miguel Ángel Yunes antes era un aliado cercano a la maestra. La maestra fue la que lo apoyó para convertirse en director general del ISSSTE, justamente en el sexenio de Felipe Calderón. El poder de la maestra le daba tanto para negociar con todos los presidentes en turno y la mayoría tenían que hacer lo que ella quería porque a cambio le sacaba a los maestros a las calles. Yunes la exhibió en el 2011 acusándola de haberle pedido 20 millones de pesos mensuales, ni más ni menos que para el partido Nueva Alianza. Otro de sus enemigos fue Roberto Madrazo Pintado, así se apellidaba Eddie, ni más ni menos. Este que fue un ex candidato en el año 2000 contra Vicente Fox ahí a la presidencia, evidentemente ahí perdió el PRI, de ahí viene el declive. Madrazo se peleó con el Baster Gordillo, ella también era priista, así que todo también emana del PRI. Se pelean porque Gordillo también quería meter sus propias decisiones y al hacerlo terminó siendo expulsada del PRI, lo que nos trajo como resultado otro episodio patético en la política mexicana, mejor conocido como el
al partido turquesa. Otro de sus enemigos, el último y el más reciente, es Juan Díaz de la Torre. Él era el actual dirigente del CENTE hasta hace unas semanas, donde tuvo que renunciar, porque en una de esas apariciones express que hace la maestra, con ese miedo le basta, lo acusó de que no había una renovación democrática en el sindicato, por lo cual él decidió renunciar para ya no tener más problemas, y yo creo que no se quiso echar a esa alacrana en la espalda, ¿no? Otra de sus enemigas fue Josefina Vázquez Mota. Recuerden ustedes que ella fue una candidata, pero antes de ser candidata era la secretaria de Educación. El secretario de Educación es el que siempre lidia con los sindicatos de maestros. Ahí se pelearon muy duro, tanto que en el 2012 ella va por candidata por el PAN. El PRI va ni más ni menos que Enrique Peña Nieto, y decide el PANAL en una estrategia pues no muy inteligente, que le costaría después mucho a la maestra sacar su propio candidato, Gabriel Cuadri, no sé si lo recuerdan. Esto da como resultado que en el 2012 ganara Enrique Peña Nieto la presidencia de México. Este no apoyo que le dio, como estos líderes sindicales que le apuestan al candidato, pues no al ganador, tenía que tener una repercusión, y en el 2013 el Baster Gordillo fue acusada de enriquecimiento ilícito del sindicato, incluyendo $60 millones que se clavaba de cuotas sindicales, lo que le costó que la detuvieran. Procuraduría General de la República la acusó de desviar más de $2,000 millones, equivalente a $156 millones. Ni más ni menos que Jesús Murillo Caram, quien está ahora en prisión domiciliaria por los temas relacionados con el caso Ayotzinapa. Lo acaban de arrestar el sexenio anterior. Este procurador dijo que esta mujer utilizaba los recursos de manera ilegal. El Baster Gordillo, quien había liderado el CENTE desde 1989, que tenía un gran poder e influencia política al grado de poder manipular presidentes, estaría cayendo y cediendo el poder y terminando en una celda. Que en este país, cuando entras a la cárcel con mucho dinero, es como irte a un hotel todo pagado, ¿no? Ella, fíjense, en el 2005 creó ese partido, que yo creo que por su partido es porque la castigaron, porque perdió el registro justamente en el 2018. Comete el error político de ir con Gabriel Cuadri, pero después le perdonan o le condonan la vida y decide unirse ni más ni menos que a la coalición Todos por México. El PRI, el Verde y el PANAL. En esa elección el candidato era Meade, no sé si acuerdan, Antonio Meade, que era un gran político, un gran perfil técnico, pero no ganó la elección, evidentemente, ¿no? Una de las cosas que le agradecemos a Andrés Manuel López Obrador es habernos quitado ese lastre, porque afortunadamente perdió el registro al PANAL y desde ahí no se ha podido recuperar. Lo curioso del caso en esta coalición de Todos por México es que vemos que el PRI va en declive, el PANAL ya se extinguió, y el Verde, Eddie, ¿dónde está el Verde? Mira, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe. En el 2019 el Verde, muy hábilmente, no como lo hizo la maestra del Baster Gordillo, decidieron unirse a la Cuarta Transformación, y de ahí para adelante estos cabrones siguen viviendo. Lo que les interesa es tener un partido político y vivir del erario. Ellos lo hacen muy bien. Niéguemelo. Lo último que supimos, y probablemente eso explique por qué no ha salido a la luz nuevamente el Baster Gordillo, es que un tribunal confirmó que ella le debe 21 millones de pesos al SAT. Ese crédito viene justamente desde los años 2008-2009, durante el sexenio de Felipe Calderón, con quien hacía algunos acuerdos, ¿no? Fíjense, a la medianoche de agosto, del 7 de agosto del 2018, nos estaríamos dando cuenta de que la repudiada el Baster Gordillo quedaría en total libertad. Entonces, recuperando su libertad y ahora estando una vez más, pues no en la vida pública, pero sí disfrutando de todos sus millones, porque en este país, por más pecados que cometas, no tienes penitencia, ¿no? Negra Fama, pues ya sabemos que no es gratuita, ni es invento de los trabajadores que se operan en su contra. Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que la exsecretaria llegó a ser la líder sindicato más grande de Latinoamérica, de la mano de Carlos Inés de Gortari, por su buena fortuna, su manera de hacer acuerdos, e incluso todos esos tipos de chantajes con los cuales le gustaba para poder manipular presidentes. Seguiremos hablando seguramente del Baster Gordillo en episodios venideros, pero por el momento cerramos este programa hasta aquí.